presentación, ya pues muchos me conocéis. Yo soy Andrés Menchero, director del máster de Analítica Web y Big Data. También doy pues otras masterclasses, algún webinar por ahí suelto y demás. Pero bueno, esa es mi relación principal con la escuela, que llevo ya aquí unos cuantos años con ellas, ¿no? Y aparte de mi vida profesional, me presento súper rápido para que me digáis, oye, pues quién es que está dando aquí una clase de introducción a la analítica. Yo trabajé durante unos años en un medio de comunicación, que era dentro de Prisa, en el periódico AS, algunos los que les guste más el deporte lo conoceréis. En la parte de producto, digital, en la expansión internacional del periódico y luego en redes sociales. Y hace unos 4 años y pico, me cambié a Gran Consultoría, donde monté, junto con otras más personas, BeMind, ¿vale? Que es una consultora tecnológica y de data. Digo monté, no soy fundador, pero bueno, fui el octavo que llegó ahí y ahora somos más de 80 personas. Entonces, a día de hoy soy el responsable del departamento de Data y Analítica y bueno, somos ya ahí unos cuantos. Y bueno, he trabajado para muchos clientes grandes, banca, aseguradoras, que hay compañeros también de este mundo, retail, bueno, de todo, travel. Así que cualquier cosita, yo siempre intento, digo esto porque siempre intento que las clases, o sea, no me ciño a lo que veis por aquí, de hecho, las clases presenciales, el valor diferencial que tienen yo creo que es también que interactuemos y que me preguntéis cositas e intentar adaptar yo el mensaje de lo que podemos o de lo que puedo transmitir en cada una de las diapositivas a la experiencia que he podido tener o directamente aplicado en algunos casos a algún proyecto con el que haya trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, pues este soy yo, cualquier cosa luego ya me vais preguntando. ¿Qué vamos a ver hoy? Gran punto de introducción a analítica digital y su aplicación práctica, ¿vale? Me gustaría, voy a dividir la clase, como lo solemos hacer en todas, en una parte teórica y una práctica. En este caso va a ser prácticamente todo teoría. Es cierto que siempre me gusta aplicar o por lo menos hacer práctica, algunas cositas habrá, pero no es como en otras que vamos a tocar herramientas y demás, ¿vale? Eso lo veréis más adelante. Igualmente, vamos a dividir la clase el día de hoy en 2 sesiones. En una primera veremos aproximadamente en 1 hora y media la parte de introducción, que es un poquito más extensa y sobre todo hay conceptos que sí que me gustaría que tuvierais claro, muchos os van a sonar, o espero que os suenen, si no pues profundizamos y los bajamos más. Y luego, aunque parezcan 3 grandes puntos, que por cierto aquí se me han ido, el 222 se me ha ido, perdón. Vamos a bajar 3 grandes puntos en la siguiente fase, ¿vale? Porque vamos a hacer un overview de la herramienta un poquito más profundo en Google Analytics. ¿Cuántos habéis tocado Google Analytics aquí? ¿Sabéis lo que es Google Analytics? ¿Sí, no? ¿No? ¿Os suena de algo? Vale. Bueno, bien, porque para eso estamos, ¿no? Que está como el overview general para que luego os metáis. Adobe Analytics y Comscore, ¿vale? Son 3 plataformas de medición, cada uno hace una cosa. Google Analytics y Adobe están muy relacionadas entre sí. Comscore es otro mundo, ¿vale? Todas estas partes son puramente teóricas, intentaré adaptarlo, bueno, puramente teóricas, basándonos en la herramienta principalmente, sobre todo de las tres herramientas que pongo aquí, pero no vamos a tocar, o sea, por eso ni os he pedido que vengáis todos con el ordenador ni nada, ¿vale? Lo veréis más adelante. Comenzamos con introducción. Son las menos 20, las 5. A las 6 o así paramos, ¿vale? 6 y pico, ya vamos viendo. ¿Qué esperáis? Voy a hacer... siempre me gusta empezar con preguntas, y lo vais a ver siempre. ¿Qué esperáis de hoy? Así, venga, muy bestia todo. ¿Qué esperáis aprender? ¿O llevaos a casa? O... ¿Dónde os gustaría profundizar más? ¿Habéis mirado algo antes de venir a la clase? Venga, miro por aquí. Alguna que se atreva. Básicamente, yo lo que espero es poder tener, digamos, información de análisis de herramientas que se utilizan para analizar el mercado a nivel digital, ya sea un producto o un servicio.
que ir indicando por dónde tirar. También yo, es verdad que me puedo, vamos a ver, hay como mucho contenido, en algunos casos vamos a pasar muy rápido, o puedo dar por hecho determinadas cosas que a lo mejor no sabéis o queréis que profundice más. También ir diciéndome por dónde tirar. Dime. Yo quisiera ver o entender los resultados de las diferentes variables que te lanza Google Analytics. O la más importante, la variable más importante y qué significan. Las variables más importantes, así, en un modelo de datos concreto o... Es que ya no sé nada. Vale, ya lo veremos. Cuando nos metamos en cada uno de esos puntos, decirme, Andrés, párate aquí un poco y empezamos a pintar. Alguna a lo mejor sale a exponer también. Ya veremos. Esto es... Sí, pues más o menos creo que de pronto en concordancia con lo que decía ella es como tratar de entender cuáles son los datos, digamos, los principales datos que podemos encontrar, más que aprender a manejar una herramienta, es poder analizar, o sea, qué datos podemos encontrar y qué análisis podemos sacar de esos datos para poder tomar decisiones correctas con base en información que se tenga. Muy bien. Que vuelve a ser algo muy relacionado, que es entender muy bien un modelo de datos. Por lo menos, no os voy a enseñar tanto hoy modelo de datos concreto. Hola, bienvenidos. Modelos de datos concretos, así que pondremos ejemplos sobre determinados proyectos, pero no quiero... Mira, caras conocidas por ahí también. Muy buenas. La clase no va tanto de entender modelos de datos concretos, porque para eso podemos hacer una práctica diferente y lo veréis más adelante, ¿vale? Sobre todo si os metéis en alguna de las clases del máster, ¿vale? Con mis compañeros, con gente de mi equipo que también da clases más prácticas. Pero ahora es sobre todo entender muy bien cómo funcionan las herramientas, pero sin olvidar que la herramienta no es ni más ni menos que un habilitador. Para mí es un medio más para conseguir justo lo que buscamos, ¿no? Aportar valor al negocio que en última instancia. Y eso me lo vais a escuchar muchísimo. Pero sí que entendáis por lo menos de qué va la herramienta, qué puede ofrecer, qué tipo de integraciones, cómo jugar con ella, ¿no? Vale. ¿Alguien más? ¿Anima? ¿Empezamos? ¿Qué esperáis vosotros? ¿Qué esperáis de esta primera parte al menos? Podéis no responder, ¿eh? Y empiezo. Dime, Andrés, cállate ya, por favor. Vale. Como os dije antes, siempre me gusta empezar con preguntas. Y esto va también de que vosotros os hagáis preguntas y que empecéis también a responder y hacerme también preguntas, ¿no? Cualquier análisis tiene que comenzar con preguntas y por eso quiero empezar con una de ellas que puede ser como muy ambigua y diréis, pero Andrés está vuelto un poco loco, venimos a hablar de analítica digital aquí y me estás poniendo un psicólogo y un entrenador. ¿Qué semejanzas creéis que tiene un psicólogo y un entrenador aquí? Y abstrayéndoos de la analítica digital, ¿eh? Un guía. Vale. O sea, yo voy a ir escuchando cosas, luego os digo más o menos cómo unir todo eso. Ambos toman decisiones. Uno da sugerencias de acuerdo a la información y el otro toma decisiones de acuerdo a la información que tiene. Vale. ¿Qué información crees que tiene cada uno de ellos? La psicóloga lo retroalimenta la información que le está dando su paciente. En base a esa información, cómo está, cómo se siente, cuál es sus depresiones. Bueno, hablando de que generalmente el psicólogo, cuando uno consulta al psicólogo, tiene un estilo de depresión o algún problema. Y el entrenador solamente tiene información de cuáles son las características que jugadores tienen, qué habilidades tiene cada uno, cuáles son sus skills y cómo los tiene que distribuir en el campo para que el equipo en conjunto funcione. Y ella tiene que resolver la situación al paciente, tratar de resolver. Muy bien. Se ha profundizado mucho ahí. Hay dos grandes puntos. Uno es información primera o de primera parte, ¿no? Información primaria para ti, que es el psicólogo. Pues oye, recupera determinada información del tú a tú, ¿no? De ese activo que tiene enfrente. Y el entrenador va más allá, va un puntito más allá. No solo tiene que analizar lo que tiene delante suyo, de lo que tiene dentro de su equipo, cómo configurar esas piezas que puedan armar un puzzle lo mejor posible,
sino que también tiene que mirar afuera, ¿no? Y también tiene que mirar determinadas variables que le vienen del exterior, como pueden ser un equipo o el equipo en el que se enfrenta o con el que se enfrenta, que da muchísima información de valor, pero que si no la tiene puedes tomar decisiones dentro de tu propio equipo erróneas, ¿vale? De ahí va la cosa, o sea, sí hay muchas semejanzas y demás. ¿Cómo, en una palabra, cómo bajaríais, bueno, o en tres, cómo bajaríais? Porque es como una clave pero combinada. En una palabra, ¿cómo bajaríais todo esto? Una semejanza que pudieran tener. Después de todo este speech que hemos soltado de forma conjunta, muchas gracias. Algo que os venga a la cabeza. Necesidades. Toma de decisión. Toma de decisiones. Bien, va por ahí la cosa, son tres palabras, así conjuntas. Análisis de datos. Análisis de datos. ¿Alguien más por ahí del fondo? No os durmáis. A estas horas todavía tenéis un café y eso. No lo digo de coña, hombre. ¿Alguien que se anime? ¿Alguna cosa más? Bueno, me veis bien todos, que yo estoy aquí como todo el rato entre una columna, pero muy buena. A ti también te conozco. ¿Alguna cosilla más? Yo lo bajaría en una única palabra que sería variables o variables de información, que pueden ser muy relacionadas con datos o análisis de datos, ¿no? Que te permiten luego tomar decisiones. Esas variables de información conllevan luego, en función también y luego ya lo veremos, en función de las herramientas, una transformación a nivel dimensiones, ¿vale? Dimensiones de análisis. Lo que te da es la información de forma estructurada con la que puedas jugar y repartir un poco el juego, ¿no? Y tomar esas decisiones en función de las casuísticas que se den. Esto, que parece aquí como diferentes puntos, al final no dejan de ser diferente información que puede estar totalmente desestructurada y que tenemos que unir de alguna forma, tenemos que dimensionar de alguna forma. Entonces, aquí la unión de puntos cobra especial relevancia, ¿no? Sobre todo la información disponible. Y aquí ya empiezo a comentar algunas cosas que se dicen mucho en el sector y es parálisis por análisis, ¿no? Seguro que lo habéis escuchado. Y es verdad que cuando te enfrentas a una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos, sin una estructuración previa, sin tener un objetivo claro en cómo poder unir todos esos puntos, te metes en un lago de datos que no hay cómo abordarlo, ¿no? Y que luego no sacas nada. Iremos profundizando en cómo poder estructurar de forma idónea un análisis sobre todo enfocado pues, a la parte de un e-commerce, determinados análisis que pueden ser de valor entre diferentes proyectos, ¿vale? Pero conlleva sobre todo esto. Evidentemente, si no conectamos todos estos puntos, no vamos a poder llegar a un valor diferencial óptimo. O sea, imaginaos, con toda esta información, no vamos a conseguir alinear ninguna estrategia, no vamos a conseguir evolucionar nuestro negocio, ¿no? Y hoy vamos a hablar, en esta primera parte, vamos a hablar de diferentes casos. Sí que quiero que veáis la analítica digital, pero muy aplicada a grandes empresas que seguro que conocéis. Conocéis todos Netflix, ¿no? Conocéis todos Google o Google Search o Google Vuelos. ¿Alguno Google Vuelos lo habéis utilizado? Bueno, pasaremos rápido por estos casos, ¿vale? ¿Qué creéis que tienen en común estas dos empresas? Transformación. Y adaptarse y transformándose a las necesidades que van pasando. Sí, muy bueno. Más cosas. Evolución. La innovación, que llegaron a solucionar un problema en un momento como rompiendo lo que había tradicionalmente. Muy bien, se adaptan, o sea, por un lado se adaptan muy bien a la evolución, que han podido, por ir uniendo también puntos aquí, ¿no? Se adaptan muy bien a toda la evolución, o gracias a esa adaptación han podido evolucionar correctamente y luego también han podido ajustarse a sus modelos de negocio, ¿no? Con una toma óptima de decisiones
a todos los cambios que han podido tener en ese tiempo, ¿no? Pensando en el usuario. Pensando en el usuario, claro, pero al final las empresas son muy egoístas, ¿no? Las empresas, si piensan es user-centric, está genial, pero al final, ¿por qué piensan en el usuario? Claro, para poder sacar la máxima información de cuál es la evolución, cuál es esa adaptación que está teniendo tu usuario, poder personalizar mejor la experiencia y al final o en consecuencia ir adaptando su modelo de negocio en base a toda la información que van recopilando. O sea, lo que quiero aquí es que tengáis en cuenta que sí, que decimos, no, la información es poder, los datos es poder. Claro, los datos es poder porque alteran, o sea, pueden llegar a alterar modelos de negocio tan bestiales como los de estas empresas, ¿no? Entonces, eso que lo tengáis en cuenta. A nivel de qué tienen en común, son empresas digitales en esencia, aunque no en fondo, por lo menos de inicio, en el caso de Netflix. Sí que son empresas, siempre han sido empresas con un punto de vista digital, de sacarle valor a los datos a nivel digital. Luego veremos el caso de Netflix, que seguro que lo conocéis muchos, incluso desde sus orígenes, pero para que veáis cómo empezaron, que no era puramente digital, pero sí que han ido cambiando porque le han visto el valor a los datos digitales. Vale, y sobre todo es que han conseguido adaptar sus modelos de negocio, que es lo que decía vuestra compañera por allí, en base a los datos, ¿vale? Y luego veréis con ejemplos tan sencillos como mirar la interfaz de Netflix, lo que hay por detrás, algo tan sencillo en qué conlleva por detrás, ¿vale? Que eso espero que os guste y no sé si os habéis parado alguna vez a verlo. Una brevísima historia, no me voy a parar mucho aquí, pero sí que quiero que tengáis en cuenta lo que ha vivido Netflix desde el inicio. ¿Alguien se sabe la historia de Netflix? Que la cuente mejor que yo. ¿Conocíais los orígenes de Netflix? ¿Sí? ¿De dónde eres? De México. En México, bueno, de hecho, pilló más cerca, yo creo, los orígenes de Netflix, ¿no? Lo digo porque... Bueno, la evolución, porque todo empezó porque querían distribuir las películas en el formato, es entonces como el boom, querían aprovechar eso. Y hasta que quisieron asociarse con Blockbuster y luego se dijo, es que esto no va a jalar, estás loco, y bueno, no vuelve. Y así, bueno, la ventaja es que pues, podía llegar a su casa y pues no había como un uso de multa por si, o sea, la verdad con Blockbuster no había la multa de las películas por si la entregaba después, no había, eso la como mucho mejor. Agarraron más tarde,
análisis en tiempo real, incluyendo información estructurada? Sí, un análisis en tiempo real con información no estructurada es muy difícil por varias cosas, ¿no? Que es muy difícil técnicamente, primero porque empresas, y no hablo de estos gigantes que son esencia digital o que tienen esencia digital, como decía antes, sino que a nivel tecnológico, pues muchas empresas con datos no estructurados juegan con tecnologías on-premise, juegan con tecnologías propias en la casa, con mucha información que tienen ahí en una bolsa, pero que no saben cómo explotarla, y ahí es donde entramos con el tema de capacidades en términos de análisis, donde hay mucha gente que, sí, Big Data, y dice, ¿qué es Big Data? Big Data no es ni más ni menos que muchísima cantidad de información, en algunos casos estructurada y en otros no estructurada. La información más rica, puede haber información muy rica en los datos no estructurados, pero la información más rica, más explotable o más fácilmente explotable es la información estructurada, ¿no? Y por la que solemos tirar siempre. Y luego, evidentemente, es más fácil de explotar en tiempo real información estructurada, porque de Data Warehouse luego pasas a un Data Lake, un Marketing Data Lake, como solemos decir, donde en el Data Lake sí que ya tienes información más activable. Y cuando digo información activable no es activación publicitaria exclusivamente, sino que tú puedas coger la información y poder hacer un análisis de negocio con valor, ¿vale? Y poder tomar decisiones. Me da igual que sean en tiempo real, que en muchos casos esta gente sí que juega con tiempo real. De hecho, ya veremos detrás de la interfaz de Netflix qué hay, ¿no? Porque a muchos os sonará el nivel de probabilidad, o el nivel, sí, creo que lo llaman así, el nivel de probabilidad de que te guste determinada película, el nivel de probabilidad de que te guste determinada serie. Pues para mostrarte eso en tiempo real, o cuando carga la página, tela, ¿no? Lo que hay por detrás. Pero bueno, ahora hacemos ese ejercicio. Pero sí, es difícil jugar con toda esa información, y hay muchos datos no estructurados que no se pueden asociar directamente a un perfil de usuario, no se pueden asociar directamente a una agrupación de dimensiones, ¿vale? ¿No cree que la probabilidad que tiene Netflix para calificar una película es muy incierta? O sea, al final, si usted se lo pone en una serie, entendería que hoy yo le estoy diciendo que estoy viendo varios capítulos hasta una temporada entera. Entonces, por ende me gustó, o sea, si hay consideración conmigo de esa. Pero una película, si yo terminé de ver la película y como tal, a mí no me gustó la película. Ahora debatimos eso, pero... Me van a seguir diciendo que me gusta ese género porque me la vi, pero en realidad es cuando... Ahí es donde entra la complejidad de variables que tengas que tomar en cuenta, ¿vale? O sea, yo te digo, mi primera... O sea, yo normalmente jugaba con un perfil de Netflix hasta que me di cuenta que mi hermano y mi madre se metían y me cambiaron por completo la jugada. Entonces, cuando empecé a ver, o mi padre, cuando empecé a ver documentales de historia, cuando a mí lo que me apetece es ver otras, o Dark, o alguna serie más de moda, por decirlo de alguna forma, pues oye, te das cuenta de que te están perfilando y que no perfilan tan mal, en el caso de Netflix, ¿vale? O sea, pero bueno, siempre hay, y ahora lo discutimos un poquito más porque quiero llegar al punto de la interfaz, para que ahí hay mucho debate justo con esto, ¿vale? Mira, justo viene ahora el tema, ¿vale? A muchos os suena esto y de hecho, a ver chicos, estáis por ahí, he querido mantener, esta es la interfaz antigua y este pantallazo tiene pues aproximadamente 2 años. Y la he querido mantener así porque ahora sí, ahora tienes módulos más chulos, más visuales, tienes un fondo por detrás y a nivel visual está, bueno, es más moderno, ¿no? Pero sigue manteniendo las reglas básicas de la interfaz de Netflix, que es la sencillez, ¿no? Y la facilidad de uso. Aquí siempre dicen, sobre todo los desarrolladores y los diseñadores de aplicaciones, siempre dicen que la app más difícil de montar es la más fácil de usar. Porque, bueno, no voy a poner ejemplos porque al final se metían todos al cuello, ¿no? Pero poned ejemplos vosotros, para que no me equivoque yo tanto. ¿Qué app consideraríais como súper fácil de...? Uber. Bueno, iba a decir una de estas, porque no me he equivocado tanto, ya creo. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Alguna más que destaquéis por ahí? Spotify.
Instagram. Al final sí, son como, dices, joder, pues tengo Twitter, dices, tengo 2 o 3 cosas que hacer aquí, ¿no? Que es subir, bajar, mover de izquierda a derecha y me tiro todo el día ahí. Me tiro todo el día viendo fotos, me tiro todo el día leyendo o escuchando música, ¿sabes? Pero que al final consumes. Incluso Spotify. Spotify, de hecho, la voy a empezar a poner aquí porque Spotify es una plataforma que me gusta mucho y tiene una esencia muy parecida a Netflix. Y no porque tenga preferencia por empresas norteamericanas, porque aquí también hacemos cosas, de hecho Movistar Plus tiene cosas muy parecidas, ¿no? en España. Pero sí que, por ejemplo, Spotify es una de las plataformas más sencillas de usar, o relativamente más sencillas de usar, muy bien valoradas tradicionalmente, y que encima no tienes por qué estar consumiendo tú, sino que se consume automáticamente y te va perfilando en función de todo lo que vas consumiendo sin tener que estar tú presente. Por lo tanto, esas aplicaciones, esas plataformas, que también no es el caso de Netflix, porque al final Netflix tienes que estar ahí pendiente y lo ves, aunque te quedes dormido y siga estando presente la serie, ¿no? o la película, pero la estás usando. Pero un Spotify la estás usando de forma secundaria. No te enteras, pero a la vez vas consumiendo mucha información, le va generando negocio y le va generando valor a Spotify en este caso, ¿no? Vale, pantallazo de hace unos 2 años, más o menos. ¿Por qué lo mantengo? Porque es cuando uno de los puntos donde más sencillo vi a Netflix, donde que dices, hay módulos que es que son exactamente iguales, más o menos. Cuando digo módulos, yo siempre diferencio en cuanto a contenido y continente. ¿Vale? Contenido y continente. Continente son los grandes módulos que... ¿Cuántos continentes veis aquí? 3. Bueno, 3, 4. ¿Vale? Ahora profundizamos en eso. Y a nivel de contenido, ¿qué creéis que es el contenido? El contenido asociado a cada uno de los continentes. Venga, ponedme un ejemplo de un continente que veáis aquí. Tendencias ahora. Yo destacaría, y os hablo de más o menos las metodologías que yo utilizo, o, bueno, que pueden ser incluso opinión personal. Luego me decís, pues no, pues yo es que veo otra cosa. Pues perfecto. Continente, yo destacaría tendencias ahora, bueno, aparte de la cabecera, no vamos a entrar en el continente cabecera, ¿vale? Vamos a centrarnos en los otros 3, que serían tendencias ahora, seguir viendo para Ruth en este caso y por qué has visto Aquarius, ¿vale? Serían como los grandes continentes. A nivel de contenido, ¿qué veis? Dentro de tendencias ahora, ¿qué destacaríais? Por así decirlo, ciudades que serían las 5 series. Ciudades. Sí, como continente, países, ciudades. Ah, vale, o sea, que estás siguiendo la analogía no lo pillabas. Perdona. Vale. O sea, muy buena esa, la jerarquía que has seguido ahí, muy analítico y jerarquizado todo. Vale, sí, a ver, ahí, bueno, por ejemplo, a nivel contenido ya es, básicamente los análisis intentamos siempre, y esto lo vamos a hacer siempre que podamos, ¿vale? Intentar jerarquizar a partir de lo más genérico a lo más específico, siempre y cuando pongáis el foco en algo diferencial, ¿vale? A nivel de continentes, oye, pues podemos centrarnos más en uno o en otro, ¿vale? Pero si nos centramos en el primero, a nivel de contenido luego tenemos que ir siendo un poquito más granulares, ¿vale? Ir siendo... Vale, venga, vamos a empezar a bajar a nivel contenido, que es lo más... Ya sabemos la distribución de continentes, ponemos foco en este primero y decimos, vale, a nivel contenido, ¿qué sacamos? Pone su contenido propio creado por Netflix. Vale, perfecto. Hay dos grandes puntos a analizar. La cantidad de espacios que hay, que lo ha dicho vuestro compañero. Bueno, pues aquí tenemos 5 espacios, pueden haber más si corremos para un lado. Pero bueno, de momento vemos 5 y dentro de los 5 vemos el contenido original de Netflix, ¿no?
¿Por qué creéis que lo ponen aquí? No sé. ¿Qué veis ahí? Contadme cosas. Para que lo vea primero, que yo me funcione. Tú miras ahí primero. Sí, igual, a ver lo que se cierra la lección. ¿Quién mira aquí primero? Alguien que mire, yo qué sé. ¿Se os va la mirada a otro sitio? Es como también es como la moda. Bueno, sobre todo en todo lado, los caballeros y los damas. Uno trata de seguir los mismos estándares de vestirse, mantener una moda. Ahí está haciendo una diferencia, creo yo. Vale. De lo que más ven en teoría, podría analizar uno, son los usuarios. Quién sabe si es así. ¿Pero creéis que esto tiene un porqué? ¿O que es fijo esto siempre? ¿No? Bueno, esto ha cambiado, ¿eh? Y aquí poneos en 2017, 2018. Pero bueno, en el ejemplo este, sí, por lo menos durante una temporada sí que estuvieron dándole mucha prioridad a los contenidos propios. ¿Vale? De hecho, no lo he explicado antes porque he pasado muy rápido por la historia de Netflix, pues no es el core de hoy. A lo mejor si nos tiramos 4 horas hablando, pues os cuento un poquito más y alguna cosilla que se pueda relacionar en términos analíticos. Pero esto normalmente lo dejaban aquí como el primer foco de atención, ¿vale? De hecho, vuestra compañera ahí sí tenía razón. En la mayor parte de los análisis de interfaces que han salido en todos estos últimos años, normalmente la distribución de la visión va así en Z, ¿vale? O sea, vas viendo todo esto, vas como en diagonal, este es un gran punto, este es otro gran punto, este es otro gran punto y al final tiendes aquí, no es exactamente así, ¿sabes? Pero es como que va más o menos así. Bueno, es una Z fatal, así, más o menos. Pero bueno. Yo pienso que ves las esquinas primero. ¿Cómo? Yo pienso que ves las esquinas primero. Claro, yo, mira, siempre que me meto en este fregado, porque esto es un fregado, aquí hay diferentes análisis y uno de los que he visto con mayor relevancia es ese, ¿no? Que siempre, pero a nivel interfaz, a nivel diseño, yo ni tengo el criterio ni he visto un único análisis de mapas de calor para todo esto. Difieren muchísimo del tipo de plataforma que tengas, del tipo de web, o sea, y va cambiando continuamente las tendencias. Antes hace 1000 años hacían web en Flash con contenido súper estático que iban cambiando tipo iframes, que iban cambiando como mucho y muy visual aparentemente y los focos ahí no eran ni siquiera traqueables, ¿no? Pero ahora mismo más o menos eso, ¿no? Pero sobre todo lo que está clarísimo es que el primer foco de atención es este. De hecho, normalmente todas las cabeceras van ahí. Y en mobile igual. O sea, la experiencia más móviles tienden a ir al menú en la izquierda. O por lo menos el logo siempre va a la izquierda. Entonces, ¿qué era, por lo menos hace 2 años aproximadamente, uno de los grandes focos de Netflix? Empezaba a meterse de lleno en producciones propias, ¿vale? Le daba mucha importancia al contenido propio ellos como productores. Entonces, destacaban este tipo de información en el primer punto de visión. Y luego iban el resto, ¿vale? O sea, en el resto podían tener colaboración o no, pero por lo menos le daban importancia también a los que consideraban. Dentro de esto, ¿creéis que por mercado hacen diferenciación? Cuando digo por mercado es por país. O sea, bueno, aquí hay gente de todos los países, yo creo. ¿Habéis visto esto mismo? ¿Os cambian? Aunque... Hay países donde hay cosas que no están habilitadas. Diferente contenido. Sí, el contenido cambia rotundamente. El contenido cambia, aunque sea la primera vez que accedéis a Netflix sin ningún contenido personalizado, directamente os salen cosas adaptadas a vuestro país, a vuestro idioma. Claro. Y varía desde donde te conectas, porque no importa si mi cuenta es ahorita de Latinoamérica, yo me conecto acá y me sale el contenido de acá. Claro. Una cosa es la IP. diferencia también con, por ejemplo, el otro día un amigo me
pasó que está en Alemania, que me quería pasar una película y me pasó el link de Netflix y acá no está. Ni siquiera, incluso hasta dentro Pues sí, de la Unión sí, Europea. puede pasar, ¿eh? Puede pasar. De hecho, hay mucha segmentación nativa, por decirlo de alguna forma, o por defecto. Si tú no tienes una suficiente información como para poder personalizar la experiencia, tiras de patrones que has encontrado que ya sabes que están, por lo menos, están adaptados de forma genérica a lo que se espera a un usuario. Por lo menos sabes que en la totalidad de España pues no le van a gustar las mismas cosas que les pueden gustar en el resto de Latinoamérica o incluso en el resto o en Europa del Norte. O sea, puede cambiar mucho simplemente por localización y al final son variables de información básicas, ¿vale? Más cosas. Pasamos al siguiente continente. ¿Qué creéis que hay detrás de todo esto? El comportamiento del usuario. Comportamiento del usuario. Bien. Más cosas. Le facilita la vida a la gente, o sea, el ver una serie. El simple hecho, digamos, de que usted empiece un capítulo, lo deje a la mitad y después lo continúe y Netflix lo sepa y se lo deja ahí justo en ese momento. Y que si lo ve en el móvil en un momento y después en un computador, se junta el tiempo. O sea, es como pensar en el cliente. Vamos a... Sí, vamos... Perfecto. O sea, perfecto, va por ahí. Ahora ampliamos el discurso que has empezado, ¿vale? Pero vamos a partir... ¿Perdón? ¿Cuánto falta cuando termina su película o su serie? Vale, pero antes de eso, porque eso es una consecuencia. Antes de eso vamos a partir de grandes objetivos. ¿Cuál creéis que es el principal objetivo de este mundo, de este continente? Que no deje de consumir Netflix. Porque también una cosa que haces Vale, es Dime. una cosa que haces es que la primera que te aparece es la última que tú has visto. Entonces es más probable que tú sigas viendo eso. Entonces te la ponen ahí para que te enganches de nuevo y sigas consumiendo su contenido. Sigas consumiendo contenido. Pero es más ahí también dedicado al perfil específico de la persona, porque esa parte sí es el que, digamos, en este caso es para el gusto. Entonces ahí ya es como, mira, es que esto es lo tuyo, no es diferente a lo que te ofrezco a las opciones, sino que esto es lo tuyo, lo que a ti te gusta. Vale. Yo, o sea, lo que acabas de decir lo resumiría en personalización, que personalización es un medio para conseguir el objetivo principal, que va muy relacionado, ahora dame un segundito que termine, y va muy relacionado con el objetivo principal, por lo menos el que yo veo, si veis otro decídmelo, con lo que ha comentado vuestra compañera, que es el consumo, incrementar el consumo de un usuario. También, pero lo hacen de diferentes formas. Sí, porque ahí te ponen Si como... tú ya elegiste, solo que no terminaste. Ajá. En el tercero te están Vale, pero ahora también vamos a partir de los grandes objetivos y somos un poquito más que grandes. buscan coincidencias. Este es como que a partir de que viste una serie específica te mandan un contenido similar, pero arriba ven más o menos cuál viste, cuál es la que más te... Sí, ponte por aquí. No sé, la que más estás viendo o la que dejaste y no seguiste, te muestra más coincidencias. Sí. Porque ahora es también un tema Son formas... porcentaje de coincidencia con lo que tú continúas viendo. Vale. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, de acuerdo con las dos, con lo que habéis dicho las dos, porque ahora vemos el objetivo general de Netflix. Por ahí, ¿querías comentar algo? Sí, que un poco lo que también tiene que ver qué terminas de ver y qué no terminas de ver. Para poder saber qué realmente te gustó y qué no te gustó. Eso es. Ahí vamos a ser un poquito más granulares, ¿vale? De cara a establecer un objetivo común, ¿cuál creéis que es el principal objetivo de... Bueno, vamos a ir diciendo varios, pero el principal objetivo para Netflix. Voy a ser más concreto. El principal objetivo de Netflix, el principal objetivo habilitador para otro, que al final el principal objetivo para Netflix es vender más o más suscripciones, ¿no? Por ejemplo. El principal objetivo habilitador, cuando digo habilitador, es el que ayuda a otros grandes objetivos. Dentro de la plataforma, dentro de...
¿Qué creéis? No, hacer películas. Hacer películas. Porque está haciendo películas. Pero eso es un medio. Para conseguir... Un medio para generar, hacer estrategias con diferentes productoras pequeñas y fuera de eso tener más volumen de ventas a nivel mundial vendiendo sus series. Vale, Entonces, me es vale. uno de los negocios principales. Consumir. Porque a partir de ahí como que saben qué ofrecerte y obviamente eso va a dar mucho más pasta. Eso es. Una cosa que no entender es que puedes compartirlo con más gente. O sea, tú puedes suscribirte, pero al mismo tiempo en tu mismo perfil puedes diferentes perfiles de tu familia. Claro, eso es una acción que te sirve o que sirve a Netflix como medio para conseguir sus grandes objetivos. Su principal objetivo, y opinión personal, que no he hablado aquí con ningún directivo de Netflix todavía, es consumo, es generar mayor consumo de los usuarios. ¿Por qué? Porque por detrás hay perfilado de usuarios que puede sacar un modelo de negocio en cuanto a venta de data. Puedes generar o analizar esos perfilados de usuarios para conseguir mayores suscripciones y a su vez que se retroalimente toda la información. O sea, o generar mayor información de nuevos usuarios, pero es consumo, es de una forma u otra, y aquí vuestra compañera lo decía muy bien, dice, joder Andrés, pero es que también el tercero busca o tiene como objetivo el consumo. Sí, tiene objetivo el consumo, pero de diferente forma. ¿Cuál creéis que da mayor información a nivel de perfilado de usuario? O sea, ¿qué continente creéis que da mayor información a nivel de perfilado de usuario? De los... Ah, vale, claro. Es que te has perdido la parte inicial. Aquí está. Ya. La tía. No. Me ha gustado. Te ha salido ahí a patria. Pero si habla de eso, en mi concepto está hablando de el consumo como tal, ¿no? Total. O sea, ahí no hay nada que objetar, totalmente de acuerdo. Y es posible, ¿eh? No he analizado los datos de Netflix. Es continente, es continente y contenido. Cuando digo continente son grandes bloques de consumo, y luego contenido es lo que hay dentro de cada uno de los continentes. Pero ojo, que puede ser Latinoamérica perfectamente. Aquí hay muchos latinos. Lo que me refería es que si vas a una clase y te dicen clase, Te entiendo. dependiendo del país. Te entiendo por completo. ¿Dónde estábamos? Latinoamérica. No, hombre, ¿cuál creéis que es el principal, de donde más información granular podemos sacar para analizar usuarios o para desgranar variables de información que nos sirvan para perfilar usuarios o segmentaciones? Primero, segundo, aquí, a ver. Grupos, vamos a hacer grupos. El tercero. Vale, ¿qué podéis sacar de cada uno de ellos? ¿Quién dice? A ver, esto como el delegado de clase. Va a haber 3 delegados ahora mismo. 3 responsables. ¿Quién? Del primero. Solamente puedo identificar una función de una variable, tipo de género. Solamente ahí puedo identificar. Género de la película. No sé, como clasificación, tipo de película, si es acción, suspenso. Hasta ahí podría salir la segunda. ¿No crees? Y aquí ya, sobre todo para los que habéis elegido el tercero, ¿no crees que va más relacionado? Con el tercero? Porque en función del género o de la tipología bueno, iba a decir documentales, series, películas, lo que sea, te va marcando
porque lo que hay por detrás, al final, intentar desgranar todo esto. Lo que hay por detrás, lo que te ofrezco para ti o en lo que me baso, es en una variable que me puede decir que género aquí tiene que ser una de las fundamentales, o categoría, mejor dicho, categoría del contenido que has visto. Género, pues oye, si te gustan, pues no lo sé, aquí no sabría cómo definir esto, todas estas, pero pueden estar relacionadas con una de las temáticas o temática concreta, ¿vale? O sea, en función de cómo lo queramos definir. Pero sí, está muy relacionada. La primera, sí, pero la primera va casi más... La primera te diría que va casi más... ¿Suma? No, me creo que la primera es ya la suma de todo el volumen de usuarios que sale la tendencia. Lo más agregado. Vale. A ver, hay muchísimas manos, venga, por allí. Sí, pero yo creo que a lo que se refiere el compañero con género es que las tendencias generalmente salen por género, la tendencia del género. Como si nos fijamos la tendencia, no hay logo de películas de mujeres. Puede ser, sí, sí, es totalmente válido. Y no pueden ser por edades, dependiendo de la edad. Edades. La edad va, las series en Netflix van relacionadas a la edad. Sí, lo que pasa es que, lo hemos hablado antes también, la edad del país, ese es mejor. Lo que yo decía, en Latinoamérica, la mayoría de la gente le gusta más, no las novelas, sino una serie de Netflix, tienen un rating bastante alto. Totalmente de acuerdo. De hecho, iba a decir, una de las cosas principales para personalizar la parte de arriba, hemos comentado que hay veces que si tú no conoces, la empresa no conoce lo suficiente sobre ti, tira de variables que son más, que tienen ya una experiencia o que están ya más consolidadas y que no hace falta que tú digas nada para saber determinada información sobre ti. Las tendencias, perdón, las tendencias no pueden estar también basadas en influencias que tiene Netflix o que quiere influenciar a la gente según temas actuales. Sí. O sea, no sé, un ejemplo de ahora con lo del coronavirus. ¿Te ha salido pandemia? ¿Te ha salido alguna de esas? Pandemia como primera. O no sé, un terremoto en algún lado, entonces sale una película o serie. También es muy influenciado. Sí, 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 totalmente. Yo, o sea, creo, o por lo menos es lo que haría yo en este caso, es ir concatenando o ir priorizando determinadas fuentes de información sobre las que poder personalizar. La primera, indispensable, que en la que no necesito nada de información, es a lo mejor mercado o país. ¿Vale? El país para mí ya me da gran parte de información porque hay tendencias que no son lo mismo, lo que decíamos antes. No son lo mismo en Latinoamérica que en España, que en el resto de Europa, en Estados Unidos. Perfecto, totalmente de acuerdo ahí. ¿Cuál es la siguiente que podríamos pillar? El género, lo que dijo el compañero. El género, si lo tenemos, ¿vale? Si no lo tenemos, vamos a partir de cosas que a lo mejor no tenemos. ¿Cómo? No, es el análisis que se hace. Sí, pero por eso digo, el género, pero género de persona o género de película. El género de la película. Vamos, la temática. Clásica, si es de la vida real, etc. Pero tengamos en cuenta, eso ya son personalizaciones. Eso ya son personalizaciones en base a lo que el usuario ha consumido, ¿vale? Sabemos algo más de él. Pero de inicio tú te creas un perfil y no sabes nada de ti. Te salen todas. Pero yo, Netflix, ¿qué te pongo a ti? Que no sé nada de ti en el primer módulo, que es como tendencia. Si no sé nada de ti, te pongo pues personalizado en base a país, personalizado en base a lo que decía vuestro compañero. Oye, pues si ya está de moda el coronavirus y hemos detectado que son tendencias a lo mejor de búsqueda de la gente en online o de 1000 tendencias de mercado, pues te planto ahí pandemia. Toma, ahora por lo menos te vas a meter a ver de qué va eso, ¿no? Es que es como si en la primera buscara cómo capturar información, en la segunda la información que ya captura de ti, en la tercera es en base a esa información que puede ser para ti. Bien, échame la mano ahí. La mano ahí, bien. Y esto para el coronavirus no es nada bueno. Muy bien, coño, muy bien bajado, perdón. Muy bien bajado eso, porque es de lo más genérico, siempre he dicho, de lo más genérico a lo más específico según vaya conociendo sobre ti.
este módulo es un habilitador para este. Y, porque en función de lo que vas consumiendo, te puede ir personalizando. Si ves, y lo han dicho por ahí un compañero, si ves que te has quedado, que has empezado en una serie, una película, pero te has quedado al inicio, a lo mejor es que eso no te ha gustado. El consumo, o el que hayas iniciado un consumo de una película no implica que hayas consumido más, sino todo lo contrario, te negativizas sobre ese tipo de género. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. Entonces, esto no deja de ser un habilitador, un gestor de información para luego poder personalizarte más experiencias. De hecho, aquí no lo ponemos, pero aquí ya empiezan a ponerte el porcentaje de probabilidad de que te guste esto. Lo que hablábamos antes. Entonces, y eso, hacerlo en tiempo real, y ahí uno con tu pregunta antes. La manita, claro. Eso, solo con hacerle clic, eso como en Spotify también. Con hacer clic en manita arriba, manita abajo, ya le estás dando una cantidad de información de forma muy sencilla que, o sea, porque imaginaos, manita arriba con Altered Carbon. Dices, hostia, aunque no consuma, imaginaos que no empiezo o no termino la serie. Pero digo, por lo menos me gusta. Ya saben que ese tipo de género te gusta más que otro. Pues y cuanta más cantidad de información, cuanta más manitas arriba vayas dando, pues más cantidad de información van a tener o más probabilidad de... O sea, más ajuste del modelo van a poder hacer, o un mejor ajuste del modelo van a poder hacer. ¿Cómo? Más análisis sobre usuario, sí. Más cosillas que queréis comentar por ahí. ¿Alguna cosa que me deje? ¿Queréis comentar alguna cosa de esto? Cosas raras, cosas que no haya comentado de aquí. ¿Veis el valor de los datos de algo tan sencillo o para mostrar algo tan sencillo lo que puede haber por detrás? ¿Sois conscientes? Dime. Pero creo que se hace en Netflix también es que, dependiendo del usuario, en la misma serie, por ejemplo, la misma película, la portada la ponen con una imagen diferente. Para que, o sea, para que la persona se sienta más atraída hacia eso y lo vea. Sí. Pero eso lo hacen con todas, ¿no? Sí, eso lo haces. Pero es que ni se hace, no. Con todas, sí, con todas. Claro, por eso digo que a nivel visual, a nivel de interfaz, pues ha mejorado mucho la cosa de un año atrás. Pero, o sea, este ejercicio lo quería mantener así para que vierais la simplicidad. Luego, la vuelta de tuerca que le puedas dar a nivel visual para que consumas incluso más, no os olvidéis del principal objetivo habilitador, que es generar consumo, o mayor consumo y mejor consumo de la información que estás ofreciendo, pues puede cambiar la cosa por completo, ¿no? Pero al final se basa en las mismas premisas, ¿vale? Ya por concluir, porque veáis un poco, y esto no es el mapa del coronavirus actual, para que veáis el cambio que tuvo, si os acordáis, en 2007 es cuando empezaron con la parte de streaming y empezaron a generar consumo gracias a la mejoría de la tecnología, de los anchos de banda y demás, y también de la capacidad de los diferentes dispositivos, porque a día de hoy pues lo mismo vemos en Netflix en la consola, que en el móvil, que en la tablet, que da igual, es multidispositivo, ¿no? Eso hasta hace poco pues no podías, por lo menos te conectabas a un wifi y a saber cómo iba el wifi, ¿no? Con el móvil, con la tablet y demás. A partir de 2007, para que veáis la capacidad o el incremento que tuvo gracias simplemente a el cambio de modelo de negocio, ¿no? El cambio de centrarse exclusivamente en digital, olvidarse ya de ofrecer DVDs, ofrecer VHS antes a cada una de las casas, porque te hubiera limitado muchísimo a mercado. Entrar a mercado, entrar a España, tener que llegar a asociación con todos los videoclubs. En su momento lo quisieron hacer con Blockbuster en Estados Unidos. O sea, al final son barreras de entrada a determinados mercados que te imposibilitan el crecimiento, por lo menos un crecimiento rápido. De esta forma, a nivel digital, como ya veis, cualquier e-commerce, cualquier empresa es mucho más fácil, es mucho más accesible por las limitaciones, sobre todo legales, que hay ahora para cada uno de los mercados, pero es mucho más fácil crecer.
Y bueno, a día de hoy, mirad cómo se quedó en 2017, ¿vale? Que prácticamente era 50-50 los usuarios procedentes de Estados Unidos versus los del resto del mundo. Y salvo en China, yo creo que está en todos sitios. Bueno, China, Corea del Norte, Crimea y Siria, que están los pobres, pues ahí, ¿no? Pero para que veáis, que está en todo el mundo, ¿vale? Y de hecho está creciendo en todo el mundo. Esto ya me acuerdo, siempre me hace gracia acordarme de que decían, de pequeño cuando veía las películas americanas que decían la televisión en cable, todo esto, la televisión en la carta, y decía, pero ¿esto qué es? O sea, si yo tengo aquí mi televisión, mi primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y de ahí no salgo, ¿no? Pues me llamaba la atención ver la cantidad de canales encima que podías segmentar o que podías elegir cuándo y cómo ver determinados contenidos, y ahora está en manos de todos, ¿no? Para que veáis el cambio. Dejamos ya de hablar de Netflix un poco, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Nos vamos con otro caso que me gusta, ¿vale? Aquí no nos vamos a demorar tanto tiempo, pero sí es un caso similar a nivel de crecimiento y de aporte de valor gracias a los datos y de cambio de modelo o adaptación de modelos de negocio. Y siempre hablo de relación entre datos y negocio sin pasar muchas veces por la parte más técnica, luego veremos, ¿vale? Y iréis abordando, en el caso del máster de data, lo veréis más en detalle, pero aquí siempre quiero que tengáis en mente el aporte de valor a negocio que hacen los datos y la cantidad o la mejoría que puede implicar, ¿no? En el caso de Google, aquí vamos a hablar de una división de Google que es Google Search, o de un gran producto que es Google Search, con el que empezaron, el principal producto, pero luego tiene muchísimos subproductos. ¿Os suenan algunos de los que veis por aquí? Todos. ¿Cómo creéis que han ido evolucionando todos estos productos? Perdona, que estoy dejando esto. ¿Cómo? Por la mayor información que tenían. A medida que fueron recogiendo más información de tus usuarios al navegar, vas viendo cuáles son sus preferencias, sus tendencias, entonces vas afinando también los buscadores y sus nuevas herramientas. ¿De dónde parte toda la información para el desarrollo de todos estos productos de Google? De buscador. O sea, con simples búsquedas, con términos de búsqueda más o menos concretos, más o menos abiertos o cerrados. ¿Las cookies que dan cada página? Las cookies también. De hecho, luego hablaremos de cookies, ¿vale? Pero sí, o sea, hay muchísima información en cookies de primera a tercera parte. Evidentemente lo hacen gracias a las queries, a las consultas que han podido hacer los usuarios en primera instancia dentro de su buscador, y han podido evolucionar, para que veáis todos los productos que han podido evolucionar gracias a ese tipo de información, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en un caso curioso de Google Flights, de Google Vuelos, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo era Google la primera vez que buscabais? Allá por... Bueno, esto salió en 2006 ya, joder. Pero antes, ¿os acordáis de cómo era que buscabais ahí? No, ni os acordáis ya. O sea, sí, era un poco complicado. Era más... Tenías que pagar todas las hojas para poder empezar a buscar. Y no tenía muchos links. Eso por un lado. Bueno, yo soy de otra generación. No, pero sí, sí. Yo me acuerdo buscando entre... Digo, no sé si... Bueno, Bing no existía. Estaba Yahoo... luego buscabas, había buscadores dentro de unas herramientas principales, luego estaba Terra, algunos de estos, que decía, bueno, no sé cuál me va a ofrecer los mejores resultados, no sé de qué forma encontrar la información adecuada, ni siquiera Google te afinaba mucho. Aparecían ahí un listado y decías, madre mía, todos igual, a ver en cuál me meto, ¿no? Y te ibas incluso te movías más entre páginas dentro de la misma búsqueda. Ahora mismo, ¿quién pasa de la primera página de búsqueda? Decían, y esto recuerdo una cifra de hace pues otros 2 o 3 años, aproximadamente entre el 85 y 90% de los usuarios no pasaba de la primera página de búsquedas.
y el 80% del tráfico, o sea, del tráfico y de la visibilidad se reducía a entre las 3 y 5 primeras posiciones de la primera página. O sea, imaginaos, los que llegaban a la primera página, o sea, dentro de la primera página al final eran 4 gatos, y los que pasaban ya a la segunda eran unos tíos que estaban súper interesados por encontrar algo que no habían visto antes. ¿Vale? Entonces, todo era muy parecido y poco a poco iban saliendo las búsquedas enriquecidas, que le llaman, ¿no? Gracias a los rich snippets, no sé si os suena. ¿Alguno viene de SEO, de mundo SEO? No, ¿no? ¿Sí? Entonces, era muy parecido y poco a poco iban adaptando la información. De hecho, si os acordáis, habéis buscado recientemente y hace algún añito, vuelo a tal sitio, o de Madrid en este caso a Seúl, que esto lo puse cuando me fui el año pasado a Seúl, o hace 2. ¿Habéis buscado esto? ¿Qué os ha salido? Antes te mostraba las aerolíneas. Hoy en día te muestra un panel donde te dice qué días, las aerolíneas, qué día por día, cuánto cuesta, y el día más costoso y la hora más costosa, y te hace un panel completo. El comparador. Pues sí, antes ponías eso y te salían pues como un resultado normal y corriente, ¿no? Ahí pasaron de un resultado normal y corriente a ver la relevancia de ese tipo de búsquedas combinadas, que normalmente eran 3, 4, 5 palabras como mucho, y con la misma estructura, ¿no? Origen, destino, vuelo, origen, destino, lo que fuera, ¿no? Y a partir de ahí pues te iban modulando eso y te iban personalizando determinada información o determinados módulos como los que podían aparecer. Antes de llegar a lo que es el producto, y os cuento todo esto porque son como los antecedentes para llegar a generar un producto propio. Y un producto propio que compite directamente con empresas que ya que estaban en el mercado. Y de hecho ahora lo hacen casi mejor que empresas que ya estaban. ¿Os suena el concepto metabuscador? ¿Sí? ¿Quién se atreve a definir metabuscador? Venga. Yo recuerdo un metabuscador donde empezabas lo que querías en cuestión encontrar, y los resultados los clasificaba depende de los buscadores a los que había utilizado, ¿no? Te puedo arrojar de Google, de Alphavista, de Yahoo. No recuerdo el nombre de ese metabuscador, pero sí que arrojaba ese tema. Pero como concepto, ¿cómo definirías un metabuscador para que se enteren tus compañeros? Te permite buscar en varios buscadores con una simple ejecución. Este término viene de meta, ¿no? De buscador de yo lo definiría siempre de forma muy sencilla. Buscador de buscadores. ¿Vale? Pero, digamos, obviamente cuando hablamos de meta, no estamos hablando asociado a una metadata, que, bueno, no sé si también el concepto de metadata, que para mí, obviamente, es un buscador, pero busca sobre variables que previamente el usuario tiene identificadas y sobre eso le da mayor información. Sí, justo, ahora vamos a ver. Primero, concepto metabuscador, buscador de buscadores, ¿vale? Os habéis metido en un kayak, por ejemplo. Sí. ¿Os suena? Bueno, pues ese es uno de los principales metabuscadores, por ejemplo, de vuelos, de hoteles también creo. O sea, es un ejemplo claro de metabuscador. Despegar, kayak. Sí, todos esos. Skyscanner, son como los principales. ¿Qué hacen y qué no hacen un metabuscador? ¿Qué creéis que no hace un metabuscador? ¿Dónde termináis la compra? En el sitio. Tiene información parcial del usuario. Es un proveedor, no es Eso es. O sea, es un facilitador, sí. Te ha quedado ahí lo de facilitador de antes. Sí, es un pleno facilitador. Es una empresa, un producto que redirige a otro lado y que
pues más por afiliación, ¿no? por otro tipo de modelos de negocio, pero redirige la información, pero no se queda con toda la información. Esa es la principal diferencia con una OTA, ¿vale? Online Travel Agency, que es una OTA, que es una agencia online. ¿Cuál creéis que es la principal OTA del mercado? Que coincide con que es la empresa que más se gasta en publicidad del mundo, online. Booking. Booking es la principal OTA. Y Booking, ¿quién creéis que tiene más poder fuera de la inversión publicitaria, fuera de muchos otros factores? ¿Cuál es el principal poder que tiene Booking sobre cualquier metabuscador? O un Kayak, un Skyscanner. Que tiene reviews. ¿Qué tiene? Reviews. Los dos tienen reviews, ¿no? O sea, salen reviews en los dos. Bueno, pero puedes tomar referencia a reviews o de Kayak o de un TripAdvisor y que se puede integrar ahí. Pero no es el... ¿Puede? Reservas en Booking. ¿Y qué te implica el que puedas reservar dentro de Booking? Cuenta. El margen de Cuenta. Margen de beneficio, bien. Más cosas. Algo súper básico. ¿Todo esto qué te da? Datos del usuario y datos del cliente, que son los datos de mayor valor de todos. Pues lo que te hace un Kayak, que dice, vale, yo te capto, yo te redirijo, tú te quedas con la gestión más compleja, que es bueno, pues al final de ofrecer tu experiencia, de gestionar al cliente, que es lo más complejo, pero lo de mayor valor también. Y donde más beneficio puedes sacar luego. Pero un metabuscador solo se queda en, bueno, yo te envío, a mí me pagas por cada uno que te envíe y fuera, me olvido. Pero una OTA es, un booking de turno es muy importante para grandes cadenas hoteleras. De hecho, es un gran porcentaje de la facturación de unas grandes cadenas hoteleras, de las grandes, pero es que de las pequeñas es aún más importante. O sea, yo trabajo y por ahí puse algunos clientes. Actualmente he trabajado hace años y afortunadamente tengo todavía acceso a uno de los principales clientes, una cadena hotelera de las más importantes del mundo. Y Booking es muy importante para su facturación, pero una de las cosas que buscan es cómo poder asociarse de mejor manera o enfrentarse de forma efectiva a Booking. O mejor dicho, o dicho de otra forma, convertirse en una OTA. ¿Vale? Porque supone pues, en torno a un 15, un 20, un 25% en algunos casos de la facturación. Los ingresos que te pueden venir por ahí. Aunque tengas luego un margen de beneficio, un margen que se lleva, que tengas que gestionar en función de tu volumen. Pero es que para una cadena hotelera más pequeña, y os estoy hablando de la más pequeña que he visto yo para la que he trabajado, tiene 7 u 8 tipologías de hoteles diferentes, con hoteles en diferentes destinos, en 7 u 8 destinos diferentes, bueno, más. Y eso sería una mediana, pequeña cadena hotelera, para ellos a lo mejor es un 80% de los ingresos que te pueda venir. Porque no tienen capacidad suficiente para meter a gente a través de su canal directo, o sus canales directos, ¿vale? O ganados, los earned media, que se llama también. Entonces, todo este rollo que os comento es para daros contexto de la importancia que tiene este sector con las empresas que llevan mucho tiempo ahí, mucho tiempo son unos cuantos años en el entorno digital, y el por qué se ha metido Google aquí. Y de la forma, o sea, lo más sorprendente es de la forma que se ha metido. Porque a día de hoy puede competir perfectamente con un metabuscador, porque, bueno, por lo menos hasta ahora, yo no he visto, no sé si lo habéis probado, creo que no se puede reservar directamente en Google Vuelos. O sea, yo los últimos que te pasa en todos los casos, ¿no? O sea, yo siempre que lo he probado me redirige como si fuera un metabuscador, ¿vale? Pero seguramente terminen por finalizar todo en algún punto, ¿eh? Yo creo que terminarán por finalizar todo el proceso de compra. Pero bueno, o sea, convertirse en OTA más que en metabuscador. Pero ya solo convertirse en metabuscador es difícil. Y lo han hecho de forma muy sencilla. Lo han hecho
mejorando los módulos que ofrecen al usuario dentro de la búsqueda, que para empezar todos estos módulos ya desde aquí te facilita mucho la experiencia porque simplemente tienes que cambiar, para empezar, las fechas en función de lo que tú pongas o de la predicción que hagan de la búsqueda que tengas, aunque sea muy genérica, te ponen una cosa u otra. Ya te están adaptando, te están personalizando lo que tú necesitas, te facilitan. Y directamente desde aquí ya tienen enlaces patrocinados, por lo tanto, baja bandera Google, ¿no? Desde aquí. Pero es que luego, conforme vas avanzando, tienen mucha más información tuya, ellos se van quedando, como Google, se va quedando con mucha más información tuya para poder perfilarte la experiencia y encima luego que te redirijan desde aquí a que te redirijan desde ahí, la comisión que se pueden llevar no es la misma, o el CPC en este caso no es el mismo, ¿vale? O sea, para que tengáis la magnitud de lo importante, al menos de lo importante, de lo más o menos importante. Entonces, de aquí Google saca mucha pasta, ¿vale? Y ha generado un producto específico para este tipo, para este mercado, que puede competir perfectamente con los que ya hay. Cuando otros han tirado años mejorando y invierten muchísimo, pues aquí Google pues, invertirá más o menos lo mismo, al final es un gigante y la facilidad la tiene. Pero para que veáis, gracias a la información que partieron de simples búsquedas, han dicho, vale, este tipo de búsquedas tienen una relevancia importante, o sea, tienen una relevancia para todo lo que son las búsquedas genéricas o desagregadas. Vamos a generar un productito en el que vamos a sacar más dinero. Todo eso gracias a la información que obtienen. ¿Veis la importancia de todo esto? ¿Veis cómo pueden modificar una empresa en función de la información que tenga? La interacción entre Google y los metabuscadores, como mencionas, Gaia, los que se llaman X, Kiwi, me imagino que utilizan una arquitectura web services o utilizan búsqueda sobre la página, porque son cosas diferentes. No creo que entre un ser humano a buscar, o sea, es simular la búsqueda de un ser humano en esa metadata. Tiene que haber un acuerdo. O esos metabuscadores ya tienen un estándar que cualquiera lo puede consumir. No, esto va en relación de las búsquedas que tú puedas hacer. O sea, ¿o a qué dices? De poner... No. Google te saca, estos son los juegos que tengo. Sí. Y los que están disponibles. Para él saber esa información. Ah, claro, pero tira de la metadata de las aerolíneas. Pero hay de las aerolíneas. Claro. O sea, para ponerte esto, las aerolíneas previamente han tenido que hacer... Estos se llaman es una gestión de datos enriquecidos, que se llama, ¿no? Esa metadata, las aerolíneas la dejan disponible para que Google la pueda indexar. O sea, aquí concepto de indexación y demás, ¿lo explico? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Sí? Indexar es básicamente dejar disponible determinada información para que, en este caso, el buscador de Google pueda recopilar esa información y meterla dentro de su activo, dentro de su producto, que es el buscador en primera instancia, y ofrecerte esa información, ¿vale? O sea, que tenga, básicamente, que la información de otras webs esté disponible dentro de Google, o el buscador de Google. Ahí yo quiero tratar de dar un ejemplo. Yo vine desde Bogotá a Madrid. Hice Bogotá, Medellín, Miami, Lisboa, Madrid. Me salió 1 millón de pesos, o sea, 500 euros, más o menos, 300 euros, menos. Yo seleccioné ese viaje y ese viaje me envió la plataforma de Kiwi. Eso lo tenía con Kiwi. ¿Cuál era el viaje? No creo que eso lo haya construido. El viaje, no. La ruta completa la tenía ya directamente. No, Google no la tenía. Él tenía el costo del valor del pasaje más económico. Si yo, o sea, ¿qué quiero decir? Si él armó la ruta y la tenía en la plataforma Kiwi, es que alguien le dio la ruta a Kiwi. No creo que él haya construido toda la ruta. Ya, no. O sea, de eso los metas se encargan. A ver, al final Google, en casi todos los casos, aquí lo que hace es absorber la información de los metabuscadores que ya existen. Ok. O sea, porque es lo más fácil. Claro. O sea, no te gestiona la ruta. No sé si en algún caso te la gestiona. Ya, pero eso es consumo
web services. O sea, yo te entrego, yo estoy buscando esto, o yo busco en Google. Sí, pero aparte de una indexación genérica. Okay. O sea, no hay más historia. ¿Vale? Bueno, simplemente porque vierais el valor. Y aquí voy a pasar muy rápido, que ya vamos regular de tiempo. Básicamente, no tiene más misterio. Para que veáis el valor de los datos, si no se puede medir, no existe. Esto lo habéis escuchado 1000 veces. Si no tienes unas buenas herramientas, no puedes montar una casa tan chula. Bueno, tan chula no se ve nada, pero no podéis montar nada con valor. Que veáis el valor de la base de información que podáis tener y que vayáis modulando todas esas variables de información relevantes para poder cambiar, incluso para que veáis que el detectar simples variables de información puede llegar a cambiar un negocio, ¿vale? Que son los ejemplos que os he ido poniendo. Nos vamos a meter un poquito más en partes técnicas, no muy técnicas, no os asustéis. Aquí, ¿quién viene de ingenierías, desarrollo? Vale, estupendo. No vamos a ver mucho en esta... El resto... No vais a ver, no, esto lo digo de coña, no vamos a ver nada complicado. Básicamente, esto para que tengáis en cuenta la evolución, porque luego nos vamos a meter con esta parte sobre todo, y para que veáis un poquito la evolución de la medición pura y dura. Simplemente empezamos a partir de los 90 aproximadamente a democratizar la información a través exclusivamente de hits o incluso de logs 2 años después. Pero básicamente todo esto empezó y sobre todo estas dos partes... Los dashboard. Sí, pero eran dashboard más de monitorización de errores. Esto empezó principalmente por los equipos de tecnología. Los equipos de tecnología que cuando ya lanzaban una web o un entorno público, que esto, bueno, Internet viene de antes, pero todavía no estaba popularizado, cuando lanzaban un entorno público, una web o cualquier activo, y aquí me podéis corregir cualquiera de los, si habéis pasado por esto, lo primero que querían era monitorizar si eso estaba activo, si se caía, si no, pero a nivel de servidor exclusivamente. Estos son hits de información que eran como interacciones, y ya no voy a logs porque el log te puede dar más información, eran exclusivos hits de esto está, ¿hay gente o no hay gente? Lo que se decía era que un tablero tenía tableros y uno monitorizaba. ¿Cuántos usuarios entraron? Si el servidor es activo, si funciona 24 horas, la memoria, si se iba a caer, si tenía en caliente uno sacaba los discos en caliente. Eso era lo que... Pues justo, de aquí ya se podía sacar mucha más información, como lo que dices. Si juegas con periodos, pues sabes cuándo, cómo se ha caído. Cuánto tenía capacidad el disco duro, la memoria, porque no había mucho. Qué se iba a controlar dependiendo de la empresa o de las necesidades que había específicamente. Que era lo que llamaban, y se hacían en Excel con uno que otro programa que era no Business Intelligence como ahora, pero algo parecido, ¿no? Sí, justo, pues para esa parte en esta época principalmente se usaba para monitorización de errores, para monitorización de actividad muy básica. Después pasamos a la parte de logs, que sí que te daba ya algo más de información. En un log podías cruzar la información con diferentes variables, ni siquiera de usuario, pero podías complementar todos los hits que te llegaban directamente, ¿no? Pero ya unos añitos después, a partir de 2000, o sea, del 96 aproximadamente, pero en el 96 se popularizaron más las herramientas de medición. Si no recuerdo mal, la primera, antes incluso de la popularización de Google Analytics, fue WebTrends. No sé si os suena. WebTrends. Sí, que era uno de Estados Unidos que hacía un análisis de la red, de la web como tal. Justo. Bueno, cuando Microsoft empezó con el Windows, no se llamaba, era el Office 3, ni siquiera el 3.1, el 97, cuando empezó. Pues empezamos con, el concepto, lo más importante es que a partir del 97 se popularizó el desarrollo en JavaScript y pudimos meter
una serie de tags que nos recopilaban información o que recopilaban información mucho más rica que lo que eran puramente los hits. Aquí sí que las herramientas de medición, principalmente, luego veremos Well Analytics, que era una de las primeras, no me voy a centrar en WebTens ni en otras, que empezaron incluso antes, pero para que veáis que ya simplemente con un análisis muy básico de la información generábamos un valor muy amplio, ¿no? Y empezamos ya, pues luego se puede pintar de mil formas la información, ¿no? Pero sí que aquí que vierais un poquito de dónde partíamos y de cuáles eran los orígenes. ¿Cómo definiríais la analítica digital, no la analítica web? ¿Y cuál es la diferencia que veis entre web y digital? Venga, alguien que se anime. Me imagino que hacen análisis de todos los dispositivos web específicos de la web en general y de una vez es automático. Es un análisis general dependiendo de los campos que uno requiera. Una definición de más alto nivel. De más alto nivel. Análisis de información. Análisis de información de datos Pero eso es como... Eso es como decir, repetir el titular, ¿no? Bueno, entonces es un análisis que se hace de unos campos específicos según la necesidad puntual del cliente. Del entorno que se escoge. Me vale. Otra, por ahí. ¿Os animáis alguno, no? Andrés, ponla ya, ponla una de ellas. Bueno, una de las definiciones, que no tiene por qué ser la idónea, es según la Web Analytics Association. Analítica web es la medición, recopilación, análisis y reporte de datos, ¿vale? Pero yo destacaría sobre todo esta parte. Comprender y optimizar. No la navegación web, esto como si lo queréis tachar, porque para mí no es exclusivamente navegación web y no me gusta hablar de analítica web exclusivamente. Siempre intento hablar de analítica digital, que para mí involucra otras muchas cosas. Al menos involucra dos grandes activos digitales, uno que es web y otro es aplicación o aplicación nativa, ¿vale? Luego tenemos las web views, que serían la parte de dentro de una aplicación puedes meter o falsear la web, y aquí me podéis corregir. Tú eres de desarrollo, ¿no? Pero hay una cosa, cuando hablamos de la analítica digital está el entorno. Cuando haces un análisis en general de la web, por decir, si tú tienes una página web, un servicio, un producto y quieres analizar cuántas personas entran. Y está el otro, es la analítica digital en función de un análisis que se hace en torno a lo que hay en una empresa. Un ejemplo, llamemos a Mitsubishi Electric, que tiene en el mundo 5.000 empleados, entonces tiene que hacer un análisis de su intranet y de su extranet. Sí, pero bueno, al final juegas con información digital de alguna forma, o información digitalizada. Y cuando digo digital, para mí digital también contemplo datos no solo online, sino offline en muchos casos, o por lo menos cruzables con un key value, con una primary key que tengas online, ¿vale? Que eso es como mucho. Luego os comentaré algún caso, si nos da tiempo, porque vamos reguleros. Me he detenido mucho aquí con Netflix y al final que nos gusta mucho hablar de Netflix, pero bueno, o sea, sí que la combinación de ese tipo de información es relevante, ¿no? Y te da, bueno, muchísimo valor en función de lo que consigas aunar en una única instancia. Aquí, los analistas de datos, o por lo menos no todos, son o somos, no somos como los de Matrix, aquí que nos ponemos a cruzar datos ahí como locos, sino que, bueno, esto es una parte del trabajo, sobre todo en el tratamiento de información, pero cuando ya tienes pues, objetivos muy claros, el cómo explotar determinadas tecnologías de forma muy clarita, ¿no? Pero sobre todo tienes que partir de metodologías, ¿vale? De metodologías en este caso, de análisis puro y duro. Y luego, análisis o los análisis que podamos hacer son como una parte transversal o una metodología transversal para la ejecución de diferentes proyectos, ¿vale? El análisis puede estar en diversos proyectos de activación del dato.
¿vale? Pero siempre tenéis que partir, evidentemente, de establecer unos objetivos reales. Aquí os pongo este ejemplo, pero obviar la parte que dice sitio web o aplicación, no os limitéis, ¿vale? No os limitéis exclusivamente a un entorno. Establecer objetivos primero de nuestra empresa. ¿Qué necesitamos? ¿Qué información podemos recopilar después, ¿no? Y eso nos va a llevar a desarrollar unos KPIs ejecutables en base a los objetivos. Cuando nosotros hemos establecido unos grandes objetivos a cubrir, ya sea en nuestra web o en nuestra web más aplicación, que al final son objetivos de empresa o pueden ser objetivos de empresa, pues tenemos que decir cómo vamos a abordar estos objetivos. ¿Sabéis lo que son los KPIs? ¿Sí? ¿Todos? Clarísimo. Bueno, ahora lo veremos, que haremos un pequeño, ¿no? Los KPIs son los identificadores clave de nuestro negocio que nos permiten tener una referencia para cubrir o para mejorar determinados objetivos, ¿vale? Para saber cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal y que nos expliquen la situación para cubrir un objetivo que tengamos en la empresa, ¿vale? Una vez que tenemos eso clarísimo, desarrollamos los KPIs ejecutables. Eso es tener claros los KPIs y saber cómo abordar o cómo responder a esos KPIs, ¿vale? Evidentemente, con esto cubrimos una medición básica o una medición que nos dé respuesta a la evolución de nuestra empresa. Tenemos que implementar un sistema de medición y soporte, es decir, pasar esos KPIs a la realidad o cómo responder a esos KPIs. O sea, ¿de dónde saco los datos para responder a todo esto? ¿Vale? Que eso es un proceso de implementación que tienes que ver de qué tecnología tiras, de qué forma de implementar esa tecnología y demás, ¿vale? Y cómo te va a devolver la información para que sea lo más ágil posible el tratamiento de toda esta información. Y luego pongo la parte de mejora continua, ¿no? Donde todo este proceso, evidentemente, tenemos que revisar luego, una vez que tengamos los datos, analizar y revisar que eso cumple, porque a lo mejor en un año atrás hemos establecido unos objetivos y unos KPIs que no tienen sentido, o incluso el objetivo sí, pero el KPI no me da respuesta a lo que intento responder, ¿no? A la pregunta inicial o al gran objetivo que intento cubrir.